Llevo muy buen rato sin subir nada de contenido y quiero aprovechar este video para contarte qué he estado haciendo. Hace algunos meses inicié mi periodo de formación como residente de traumatología y ortopedia y actualmente estoy cursando el primer año de dicha residencia, por lo que te contaré las cosas que me han pasado tanto buenas como malas en lo que va de este primer año. Resulta que después de haber trabajado durante algunos años como médico general, decidí que era momento de incursionarme en la residencia médica. Y dentro de las especialidades, la que más me ha llamado la atención siempre ha sido traumatología y ortopedia. Y precisamente hace algunos meses empecé dicha formación. Y tal como dice esto, representa un viaje, donde dicho viaje ha sido por una parte desafiante y por otro lado gratificante. He tenido ambas emociones. Por un lado, ha sido una bonita experiencia. Siempre tuve la curiosidad de saber cómo se sentía la formación como especialista, qué se sentía ser médico residente, cuál era el ambiente en el que iba a estar, pero por otro lado no dimensionaba la carga de trabajo a la que me iba a enfrentar, el estilo de vida que iba a tener y los sacrificios que iba a tener que hacer. ¿Cuáles son los retos que he atravesado en estos meses que llevo de residencia? Por un lado, la curva de aprendizaje. Es una cantidad de información, la verdad que es abrumadora. El hecho de ser médico general no te prepara para la residencia médica. Si bien cuando vas a entrar a la especialidad te hacen un examen de conocimientos que están basados en los conocimientos de médico general, la verdad es que cuando empiezas a ejercer como médico especialista te das cuenta de que todo lo que se ve en medicina general realmente es lo mínimo o lo más básico de cada especialidad. Es decir, no tenemos los conocimientos a profundidad. Y entonces, desde el primer día empieza este reto de tener que estudiar patologías de una manera diferente, tener que asimilar esta información y estar preparado porque aunque estás en formación, la verdad es que el aprendizaje lo tienes de acuerdo a lo que vas viendo en el hospital. Entonces, llegan diferentes patologías, se te van acumulando el número de pacientes, poco a poco tienes más temas que leer. La verdad es que he estado haciendo una lista de temas que tengo que revisar y esta lista cada vez se hace más grande y todavía no he logrado llegar, estar a la par de los temas que tengo que estudiar con los que voy estudiando. Entonces, este fue el primer reto. Lo otro es la falta de experiencia. Al inicio yo había pensado que ejercer como médico general me iba a dar experiencia para poder desempeñarme de buena manera en el ámbito de la especialidad. Y la verdad es que de algún modo me ayuda porque no es lo mismo pasar de ser egresado de la carrera a pasar como médico residente. La verdad es que sí me ayudó, pero no del modo en el que yo pensaba, porque la verdad nada te prepara para la residencia y eso es algo muy importante. Si vas a hacer una especialidad médica o si te interesa hacerla, no importa cuánto estudies o cuánto ejerzas de manera previa, nada de eso te prepara para la experiencia que se necesita dentro de la especialidad. Entonces es normal tener dudas e incertidumbre a la hora de tomar dudas, porque precisamente en eso estás en formación como médico especialista. Es totalmente normal que no sepas qué hacer y que tengas que acudir a tus superiores. Sin embargo, al inicio yo sentía que eso no era adecuado, pero ahora que estoy a medio R1, me voy dando cuenta de que pues, no hay tanto problema con eso, es parte de la formación. Otra cosa muy importante es la presión del tiempo. No me daba una idea de la carga de trabajo que iba a tener. Yo sabía que era pesado, pero nunca me imaginé el sacrificio que iba a tener que hacer, que por ejemplo, y esto es algo real, la sensación de cansancio que tengo la vengo arrastrando día tras día. No me da tiempo de hacer algunas cosas. Siempre me ha gustado enfocarme a diferentes áreas. Me gusta leer de diferentes temas, hacer diferentes actividades y cada que puedo voy incluyendo diferentes actividades a mi día a día. La verdad es que acá actualmente pues tengo que enfocarme a la residencia. El mayor tiempo lo paso en el hospital y cuando no estoy en el hospital o estoy preparándome para volver al hospital o estoy descansando porque quedé agotado de la jornada. Entonces, y parte de esto es que como estoy en el R1, existen muchas tareas administrativas. Entonces tengo que aprender cómo hacer la papelería, cómo utilizar ciertas plataformas, si un formato se cambia o si el sistema o la plataforma tiene alguna actualización, pues también tengo que adaptarme, tengo que hacer el ajuste, saber cómo utilizar esto
y seguir. Entonces tengo que estudiar, tengo que hacer papelería y tengo que estar preparándome para las diferentes cosas que se hacen en el hospital. Y algo muy importante que tampoco me esperaba es la exigencia física. Desde antes de iniciar la residencia, yo sabía que traumatología y ortopedia, a diferencia de otras especialidades, tenía cierto componente físico, porque yo había visto a los especialistas ponerse un peto para hacer las cirugías, sabía que tenían que, durante las cirugías, detener extremidades, moldear algunas placas, pero ahora que pues lo estoy haciendo, me doy cuenta de que sí es cansado. Es agotador tener que estar como ayudante en una cirugía de hora y media, de 2 horas, en la que tienes que cargar literalmente un peto de plomo, un collarín de plomo, incluso anteojos de plomo, por la radiación que hay dentro de las cirugías. Además de que son pacientes a los que tienes que estarle manipulando las extremidades. A veces tienes que cargar, tienes que, a la hora de poner los yesos también tienes que tener la extremidad. Entonces aquí existe un esfuerzo mental para poder diagnosticar al paciente, para saber cuál es la mejor decisión a tomar, pero también un esfuerzo físico de cómo hacer esto con el paciente, cómo reducir su luxación, cómo reducir una fractura, cómo ponerle un yeso. Todo eso la verdad es que implica cierta exigencia física. La ventaja de esto es que incluso si no vas al gimnasio, tienes que agarrar condición porque te lo exige la misma especialidad. ¿Cómo es el aprendizaje en traumatología y ortopedia? La verdad es una especialidad muy interesante. Vuelvo a repetir, es todo un desafío, pero todo lo que he visto y todo lo que estoy haciendo se me está haciendo muy interesante. Al final de cuentas es una especialidad médico-quirúrgica y por un lado sí, vemos cómo diagnosticar ciertas patologías, cómo darles tratamiento, pero a diferencia de otras especialidades, aquí entran en juego muchas características. Tienes que saber de biomecánica, tienes que saber de física e incluso tienes que saber de rehabilitación y fisioterapia. Y en estos meses que llevo de este primer año, lo que he tenido que hacer es pues actividades tanto en consulta, en piso de traumatología, urgencias y definitivamente quirófano, que creo que es lo más interesante de esta especialidad, que es una especialidad quirúrgica. ¿En qué ha consistido mi desempeño para aprender las habilidades quirúrgicas de esta especialidad? Pues número uno, en observación. O sea, desde mi curso de inducción, lo primero que tuve que hacer es trabajo de sombra. Ver qué hacían los que iban a ser mis RMAs, mis residentes superiores, ver qué hacían los médicos adscritos y estar observando cada una de las intervenciones y ver cómo se asistía. Porque en este momento, pues ese es mi trabajo, ser un ayudante o asistente dentro de los procedimientos quirúrgicos. Posteriormente, y después de que había leído la técnica, que había leído cómo ayudar y que ya lo había presenciado, empecé con mis primeras ayudantías, con las primeras asistencias. Y en este caso yo ya me vestía para ser parte del equipo quirúrgico, empecé a hacer algunas actividades e incluso yo ayudaba directamente en algunas intervenciones. Todo esto supervisado pues, por mi médico adscrito. Además, ya procedimientos no tan complejos, algo sencillos que se pueden hacer con anestesia local o que se pueden hacer en urgencias o que se trataban de urgencias traumatológicas y que el primero que estuviera ahí, o sea, yo tenía que resolverlos, pues ya las empecé a hacer. Empecé a tener mis primeras, a resolver o reducir mis primeras luxaciones, empecé a hacer algunos pequeños procedimientos en mano y en quirófano pues empecé a ayudar para algunos procesos de osteosíntesis. ¿Cómo ha sido mi aprendizaje para el manejo de los pacientes? Pues he entendido que en esta especialidad de traumatología y ortopedia, pues tiene que existir una evaluación inicial y la verdad es que precisamente en traumatología vemos traumas de alta y de baja energía. Entonces, aunque mi enfoque o el enfoque de la especialidad es las extremidades, muchas veces el accidente pues es para todo el cuerpo. Por lo tanto, tengo que aprender a hacer una evaluación inicial en la que tengo que ver qué tan grave es la lesión, cuál es la urgencia de la intervención y si voy a poder resolverla yo del área de traumatología o si incluso voy a necesitar el apoyo de diferentes especialidades. Además, poco a poco he ido mejorando en mi diagnóstico y tratamiento. Vuelvo a repetir que ahora me doy cuenta que como médico general uno sí sabe de traumatología, pero sabe lo más básico. Para nada se compara con lo que llega a saber alguien que está haciendo esta especialidad. Y respecto al diagnóstico y tratamiento, pues he visto cómo, o sea, he aprendido a leer radiografías,
qué preguntas hacer, qué revisar en la cuestión de las extremidades para poder llegar a un diagnóstico y lo más importante, decidir cuál va a ser el tratamiento. Que a grandes rasgos tenemos dos: tratamiento ortopédico y tratamiento quirúrgico. El tratamiento ortopédico es el tratamiento conservador, o sea, donde simplemente inmovilizamos o damos medicamentos y quedamos expectantes observando cómo va a avanzar la enfermedad. Y el tratamiento quirúrgico es de los pacientes que pasan a quirófano y se les hace una cirugía u una operación. Y otra cosa muy importante que no había tenido en cuenta es el seguimiento. La verdad es que hay pacientes que van a pasar a consulta para esta evaluación inicial, pero también en consulta externa o incluso en urgencias le tenemos que dar seguimiento a los pacientes que se llegan a operar. Y esto permite monitorizar la evaluación de la lesión e incluso ajustar el tratamiento. ¿Qué es lo que más he sufrido en este primer año de la especialidad? Precisamente esto, el equilibrio entre mi vida personal y la vida laboral. Para empezar, la vida laboral se refiere a la residencia, porque en definitiva, estando como residente es muy complicado tener otra actividad que permita generar un ingreso. La verdad es que no está prohibido como tal, pero es complicado poder tener un ingreso extra, es decir, poder trabajar en algo más cuando tienes un horario que no determinas tú, o sea, que está de acuerdo a las necesidades del servicio. Entonces, eso es lo principal. Ahora, ¿qué pasa con la vida personal? La he visto muy disminuida y aquí vienen unos consejos muy importantes, sobre todo si quieres estar de este lado o si quieres empezar una residencia médica. Tienes que ser muy organizado con el tiempo y con las tareas. Una vez que inicia la guardia, si eres organizado, vas a tener tiempo para poder estudiar. Por lo tanto, no te vas a llevar trabajo a casa y el tiempo que definitivamente tengas en casa va a poder ser para eso, para ti y para tu familia. Eso es muy importante, avanzar bien con las tareas y tener una organización del tiempo. Si eres una persona que todavía no logra o no sabe cómo organizarse, es muy importante que inviertas tiempo en esto, sobre todo si todavía no has empezado la especialidad. Las redes de apoyos son muy necesarias. Llegué a pensar que simplemente era yo contra la residencia, pero ahora me doy cuenta que necesito y me sirve mucho la comprensión de mi familia, de mi esposa y de mis seres queridos, porque muchas veces no puedo asistir a eventos, a veces ya estoy en un evento y me tengo que retirar, otras veces convivo con ellos pero estoy más cansado y a veces me ausento por un buen rato. Y otra cosa importante es que esta especialidad exige física y mentalmente. Por lo tanto, se debe priorizar el descanso, se debe tener una alimentación saludable y hacer actividad física que permite tener una buena condición, tanto para una buena recuperación como para poder tener un buen desempeño dentro de esta especialidad. ¿Cuáles son mis perspectivas y planes a futuro dentro de esta especialidad? La verdad es que hasta este momento ha sido pesado. Estoy muy contento de haber llegado hasta esta parte de la especialidad, es decir, a pocos meses de pasar al siguiente año. Y la verdad es que me está gustando tanto y hay módulos o hay áreas de la traumatología que me parecen muy interesantes y la verdad es que me agradaría hacer una subespecialidad. Sin embargo, es una decisión que tomaré con el tiempo, porque también estamos hablando de que es una especialidad de 4 años y que muchas veces eso podría ser suficiente para ya poder ejercer. Además, la investigación está muy relacionada con la ortopedia. Se me hace muy interesante. La verdad es que con ortopedia me está llamando la atención hacer investigación en antropología física y antropología médica, que aunque suenan muy diferentes, la verdad es que tienen algunos temas en común, principalmente los huesos. Y actividades de docencia. Si bien la actividad de quirófano y de consulta de mi especialidad se me hace muy interesante, la verdad es que he descubierto que la docencia es algo muy importante en esta especialidad y que me gusta un montón. Docencia tanto para los pacientes, para sus familiares, como para futuros médicos. Y creo que esto me está llamando mucho la atención, por lo que veré el modo de poder realizar más actividades de docencia. Todavía me falta mucho, estos son los primeros meses, como tal no he terminado el primer año, pero era muy importante para mí mencionar el por qué he estado ausente de algunas actividades. Espero más adelante poder tener un poquito más atendido pues todos los videos que pensaba hacer.